último tercio del siglo XIX y a principios del siglo XX se formaron en Europa dos bloques militares, la Triple Alianza y la Triple Entente. Tras su unificación, Alemania se convirtió en la potencia rectora de la política internacional europea. Sus objetivos eran aislar Francia, recuperar los territorios de Alsacia y Lorena y el mantenimiento del equilibrio en los Balcanes para evitar el conflicto europeo. Para lograrlo, firmó acuerdos con la Dúplice Alianza y la Entente de los tres emperadores. Tras la muerte de Guillermo I le sucede Guillermo II, con una política expansionista más agresiva, iniciándose así un nuevo periodo llamado la Paz Armada. Se formaron dos bloques, la Triple Entente y la Triple Alianza, lo que trae como consecuencia la carrera de armamentos. Las crisis prebélicas. Las potencias tradicionales mantienen a Alemania e Italia, que buscan formar su imperio en segundo plano en la expansión imperialista. En Marruecos tuvieron varios conflictos. En 1905 quiere independizarse. Alemania, obteniendo Camerún a cambio, apoya a Marruecos y en 1906 se celebra la Conferencia de Algeciras, reconociéndose la presencia de Francia y España en Marruecos. La guerra dura 4 años, de 1914 a 1918, y se distingue en 4 fases. La guerra de movimientos. Los alemanes desarrollan el plan Schlieffen, triunfando hasta ser frenados en la batalla de Marne. Este plan preveía atacar Francia a través de Bélgica. Consiguen una victoria rápida y se centran en el frente oriental, donde vencen en la batalla de Tannberg, ampliando su dominio en el este. Sin embargo, Austria-Hungría pierde el control de Serbia. La guerra de trincheras. Se construyen kilómetros de trincheras. Los alemanes intentan romper el frente occidental en la batalla de Verdún y los británicos en la batalla de Somme, en 1916. En paralelo se produce una guerra marina. La flota británica bloquea a Alemania. La crisis de 1917. La guerra de trincheras provoca desánimo y cansancio. Rusia triunfa en la revolución de bolchevique abandonando la guerra. Los alemanes firman la paz con Rusia en el Tratado de Brest-Litovsk. El hecho decisivo es la entrada de Estados Unidos. Final del conflicto en 1918. El frente balcánico vence a Austria-Hungría, provocando la abdicación de sus emperadores y proclamando una independencia de los checos, rumanos y esclavos del sur. En el frente occidental, Alemania no puede resistir y Guillermo II abdica. Se proclama una república y en 1918 se firma entre Alemania y aliados armisticio finalizando la Primera Guerra Mundial. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Grandes pérdidas demográficas y materiales. La Primera Guerra provocó 8 millones de muertos. El país afectado fue Alemania. En el noroeste de Francia, en Bélgica y norte de Italia se consideraba la destrucción que afectó a terrenos agrícolas, minas y núcleos de población. Muchos países para sufragar los gastos ocasionados pidieron préstamos a Estados Unidos. Cuando finalizó la guerra, el endeudamiento de los países europeos era muy alto. La Paz de París, 1919-1920, es el conjunto de tratados por parte de Alemania, Hungría, Turquía y Bulgaria. En 1919 se inició la Conferencia de París. Las principales decisiones las tomaron Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia. Los objetivos de los tratados de paz de París fueron impedir el resurgimiento de Alemania, conseguir un equilibrio de poderes y mantener aislada a Rusia. También se creó la Sociedad de Naciones, que se basaba en los 14 puntos expuestos por Wilson. El objetivo era mantener la paz y resolver los conflictos entre países mediante negociaciones. Los cambios territoriales. Los imperios alemán, austrohúngaro y otomano dejaron de existir y sufrieron importantes pérdidas territoriales. Los territorios que sufrieron estos cambios fueron Alemania, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, Rumanía y Polonia. Otras consecuencias de la guerra. En el Tratado de Versalles, Alemania y sus aliados fueron los responsables de la guerra. Alemania fue condenada al pago de reparaciones de guerra. Sus duras condiciones alentaron el deseo de revancha de los alemanes.